Y mire, vamos a platicar con el que va a ser el próximo dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, precisamente Andrés Ataide Rubiolo. Bienvenido, Andrés, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por la invitación y muy contentos de poder justamente explicarle a todos los que nos ven y nos escuchan cuáles son los retos del PAN en la ciudad. Vamos, decía yo el próximo dirigente, pero ya el inminente dirigente, porque ya fuiste electo, vas a tomar protesta hoy por la tarde. Hoy tomamos protesta, hoy justamente por la noche invitamos a todas y a todos los panistas de la ciudad, también a muchos vecinos, a todo el sistema PAN, para que en el PAN de la Ciudad de México empecemos a vivir una nueva época, una época en donde exista un ambiente de confianza al interior, donde se deje de decir que el PAN es un partido dividido, sino todo lo contrario, estamos unidos, estamos fuertes. Un servidor junto con su planilla gana el pasado 11 de noviembre con casi el 92% de la votación válida emitida. Y además me enorgullece mucho decir que tengo mucho contacto con quien tuve el honor de competir, con Jacobo Bonilla, porque justamente lo que hoy necesita el PAN, hoy más que nunca, es que todas y todos los panistas, en el buen sentido de la palabra, nos agarremos de las manos y que veamos hacia un mismo objetivo. Y ese objetivo es justamente no solamente hacer crecer al PAN en la ciudad, sino también, y bien lo dijiste, presentarle una postura de oposición dialogante pero responsable al mismo tiempo, crítica al gobierno que está por encabezar a partir del 5 de diciembre, la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum aquí en la ciudad, eres diputado también del Congreso local. Fui diputado en la séptima, última y extinta Asamblea Legislativa. Ya no estás ahora en la actual del Congreso. Es un hombre joven, como usted lo puede ver, pero cuando uno escucha el apellido Ataide, pues es inevitable en este país recordar el circo, ¿no? El circo Ataide es la familia quizás de más tradición, el apellido de más tradición en este tema circense. Y le decía yo a Andrés, ahora que llegaba, que tengo el gusto de conocerlo, lo primero que le quería preguntar es ¿por qué decide cambiar el circo de su familia, este circo tan prestigiado, ahora por el circo de la política? ¿Por qué ese cambio? Hay enormes diferencias. De entrada, decirte que quienes se dedican al circo, mi mamá fue artista de circo, fue contorsionista, ella es de Argentina, y mi papá durante muchos años trabajó justamente en la empresa familiar. Yo orgullosamente siempre he dicho que vengo pues de una familia empresaria que le ha llevado durante muchos años diversión a las familias mexicanas, que hoy atraviesa, hay que decirlo también, por momentos, por etapas complicadas, como cualquier otro sector que no se atreve a evolucionar. Pero la enorme diferencia es que los artistas de circo son profesionales. Se levantan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y ensayan durante 7, 8 horas, lo digo con conocimiento de causa, para poder estar en la pista. Yo viví 6 años en circo, entonces conozco gran parte del país, de lo que recuerdo, de la memoria que tengo recorriendo. Vivía en un camper, esos cochecasas donde ahí nos acomodamos todos, y en la política no necesariamente todos se ocupan de hacer de esta actividad una actividad profesional. Yo soy de los que cree que para que la política pueda verdaderamente marcar diferencia a quienes habitan en una comunidad, no solamente basta con tener buena oratoria, intentar hablar bonito e intentar conectar con quien hablas, sino tienes que estudiar. Tienes que prepararte. Yo soy economista y politólogo por el ITAM. Sé que el ITAM hoy tampoco es bien visto por esta nueva cuarta transformación. Ya tuvieron su buena época. Tengo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y definitivamente mi padre es académico, da clases en la Ibero y en la UP, y en mi familia siempre nos han dicho que para poder marcar diferencia en el ámbito en el que te desenvuelvas tienes que estudiarte, tienes que estar vigente. Y eso es lo que queremos hacer del PAN. Un PAN que recupere su identidad, que volvamos a abrazar nuestra identidad, que yo estoy convencido que es nuestra principal ventaja comparativa. No somos como otros partidos políticos, otras fuerzas de oposición que van bailoteando sus posturas con el paso del tiempo o con la coyuntura presente, sino que también el reto del PAN es que sea capaz de presentar su propia propuesta de ciudad. Y eso es analizando los problemas públicos, estudiándolos y sobre todo rodeándote de panistas y de vecinas y de vecinos interesados en la cosa pública por justamente hacerle ver a Claudia que no todas las decisiones, algunas ya tomadas y otras que seguramente tomará, son las que más nos convienen a quienes habitamos en esta ciudad capital. Sí. Mencionabas esta parte de recuperar la identidad. ¿Qué PAN recibe Andrés Ataide después de una coalición fallida, después de esta alianza que, bueno, pues no Hay que decir las cosas como son, bien lo dices, la construcción del frente, particularmente en la Ciudad de México, tuvo o arrojó más bien dos costos. Primero, que muchas panistas y muchos panistas de la ciudad no tuvieron la oportunidad de representar a su partido en muchos distritos, en muchas demarcaciones, distritos tanto locales como federales, y eso hace que hoy el sentir de la militancia, te puedo decir que visité a toda la militancia del PAN en la ciudad, más de 15,000 personas, mujeres y hombres. El sentir es justamente que el PAN debe de regresar
a la vida orgánica, democrática, que tanto nos caracterizó durante muchos años. Y yo creo que eso es muy importante. Pero además, otra de las exigencias, y lo platicaba, es que el PAN no solamente regrese a su identidad con orgullo, porque el segundo costo de esta construcción del frente, particularmente en la Ciudad de México, es que hubo cierto desdibujamiento de cuáles son nuestras banderas, de cuáles son nuestras causas, y yo estoy convencido que hoy el PAN, más allá de apostarle a alianzas o hacer sumatoria aritmética, que también ya estuvo comprobado que no necesariamente una alianza es una sumatoria aritmética, hoy el PAN tiene que apostarle al PAN mismo. Y el PAN lo que sí tiene también, a diferencia de otros partidos, es una militancia enamorada de su partido. Es una militancia que exige resultados, pero que además también exige el poder ser invitada para participar. Y uno de los principales retos que tenemos en un plan que hoy anunciaremos en la toma de protesta es un plan a 100 días para que el ambiente dentro del PAN en la Ciudad de México sea de camaradería, sea amistoso, donde todos podamos, insisto, apuntar hacia un mismo lado, pero además el poder comunicar mejor. Al PAN siempre se nos ha dicho, y con cierta razón, que nos ha costado mucho comunicar los logros que hemos tenido. También hemos tenido errores, por supuesto, y hay que asumirlos. Y yo creo que hoy el PAN, dentro de este escenario de adversidad, que lo platicábamos al momento de llegar por acá, justamente en ese escenario de adversidad, es justamente donde el PAN de la Ciudad de México puede encontrar una enorme área de oportunidad para crecer. Eso te iba a preguntar, ¿qué hay que hacer para que el PAN en la Ciudad de México deje de ser un partido de zonas? Porque tienen mucha fuerza en Miguel Hidalgo, que la perdieron en esta elección, pero es una zona de dominio panista, en la Benito Juárez, pero fuera de ahí a veces el PAN no existe en la Ciudad de México. ¿Qué hay que hacer para que se vuelva un partido que abarque los distintos zonas y estratos sociales de la ciudad? ¿Cuál sería tu estrategia? Nosotros estamos muy orgullosos de, pese a este tsunami electoral, a este fenómeno digno de caso de estudio académico, porque Morena es un partido de reciente creación, y hay que decir, insisto, las cosas como son. No lo ganó todo, pero lo ganó casi todo. Una Ciudad de México donde tienen 11 de 16 alcaldes y alcaldesas, una Ciudad de México donde ganaron 31 de 33 distritos de mayoría, y como bien lo dices, los únicos 2 distritos donde no gana Morena los gana el PAN. Uno está en Benito Juárez y el otro está en Miguel Hidalgo. Y estamos muy orgullosos de poder haber mantenido Benito Juárez. Yo estoy convencido que el alcalde Santiago Taboada va a ser el mejor alcalde de la ciudad. Incluso ya ha tomado ciertas decisiones fuerte, que lo han tenido que seguir otros alcaldes de otras fuerzas políticas. El tema inmobiliario. Pero el PAN en la Ciudad de México no puede ser solamente Benito Juárez. Y estoy muy consciente que hay que ir a la zona sur. Estuvimos en campaña en Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac, en la zona de pueblos de Tlalpan. Al norte de la ciudad se requiere mucha presencia, con mucha potencia del PAN, en La Gama, en Azcapotzalco, en Venustiano Carranza, en Iztacalco, Iztapalapa, las barrancas de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras, de Coajimalpa. Es decir, quiero un PAN mucho más popular. Y eso te iba a preguntar, en tu diagnóstico y en este objetivo que te planteas de hacer el PAN, pues penetrar más en la Ciudad de México, ¿qué es lo que ha faltado o por qué el PAN no puede llegar a avanzar más en la Ciudad de México cuando sí controla la mayoría de las zonas, o ha llegado a controlar, ¿no?, de manera intermitente, la mayoría de capitales del país? O sea, tenían Guadalajara, Monterrey, Mérida, León, todas las grandes urbes de este país o las grandes ciudades las dominan, pero en la Ciudad de México no pueden avanzar. ¿Por qué? Hay que decir las cosas también como son. El corazón de esta Ciudad de México ha venido latiendo por la izquierda. Y ahí al PAN le ha costado hacerse ver como una opción fresca, como una opción vigente, contemporánea. Y ese también es uno de los retos que va a tener el PAN en la Ciudad de México. Definitivamente tenemos que volver a acercarnos a quienes históricamente han sido nuestros aliados. Me refiero a universidades públicas y privadas, me refiero a empresarios, no solamente a los grandototes, sino también a los micros, a los pequeños que generan empleo, muchas veces formales, otras veces por necesidad informales, pero que generan empleo, y definitivamente también acercarnos a todos los sectores que integran esta sociedad, colegios, institutos, asociaciones, que definitivamente requiere hoy esta ciudad un partido no solamente de oposición del no sistemático. Yo no quiero al PAN de la Ciudad de México que le diga a Claudia no, claro que no, porque si a Claudia le va bien, y sé que esto suena muy choteado, pero si a Claudia le va bien, nos va bien a todos. Suena lugar común, pero es una realidad. Yo reconozco, por ejemplo, que hace unos días publicó su plan de movilidad con el nuevo secretario Andrés Layaus, próximamente secretario, y veo cosas buenas en ese plan. El que el sistema de transporte público está integrado, el que con una tarjeta podamos pagar todo,
El que haya una inversión mucho más fuerte en ese tema definitivamente nos ayuda. Que no nos gusta. No nos gustó el nuevo logo, no solamente por el figurín, sino por la convocatoria Muy viciada, con necesario, falta ¿no? de tiempo, con dinero que se invirtió ahí, que no necesariamente son parte de las urgencias que tiene esta ciudad, y que tampoco nos gusta, que no me gustaría ver a una doctora Claudia Sheinbaum que nos haga recordar las épocas de las regencias. La jefa o el jefe de Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel. Somos los que vivimos en esta ciudad. Y ahí En el ese PAN va a sentido, ser muy claro. Y para cerrar la plática, porque ya nos apuran del tiempo, te diría, ¿qué le dirías a todos esos ciudadanos, habitantes de la Ciudad de México que pues no están necesariamente a la izquierda y que sí quieren ver una oposición fuerte para lo que viene con Claudia Sheinbaum? Por supuesto, decirles que el PAN de la Ciudad de México empieza a vivir una nueva etapa en donde definitivamente estamos conscientes que tenemos que volver a abrazar nuestras causas, en donde van a ver un partido unido, un partido fuerte, para defender no solamente a México, sino también a la Ciudad de México. Vamos a defender la democracia. Hemos visto que en estos pocos días, sin haber tomado protesta, están cayendo en la peligrosísima tentación de querer hiperconcentrar el poder, y el PAN va a hacer frente a eso. El PAN va a hacer frente a eso con estrategia, con innovación, con creatividad, pero sobre todo tocando las puertas. Vamos a ser un partido mucho más popular, que abandere, que respalde, que promueva y que defienda las libertades de quienes hoy vivimos en esta ciudad, y no solamente las libertades, sino también la economía de las familias. Hemos visto anuncios ya del Banco de México, estimaciones ya de algunas instituciones privadas, en donde parece que el próximo año no vamos a crecer, ya ni siquiera al 2%, sino menos, casi en términos reales incluso podría haber decrecimiento, en donde el peso se sigue depreciando y en donde esto es consecuencia de una alta incertidumbre creada por las decisiones que ha tomado ya nuestro presidente electo Andrés Manuel y respaldadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Entonces, estén de cerca de lo que vamos a hacer en el PAN de la Ciudad de México. Estoy seguro que el PAN de la ciudad va a crecer, porque si bien el 52% de quienes habitan en esta ciudad votaron hoy por Morena, eso implica que hay un 48% que no está acorde con ellos, y ahí es donde el PAN va a crecer. Muy bien, pues mucho éxito en tu gestión. Muchas gracias. Andrés Ataide Rubiolo, sígalo usted de cerca, el apellido no se le va a olvidar seguro, porque lo conocemos bien, es parte de la memoria colectiva de los mexicanos, y ahora será el nuevo dirigente del PAN en la Ciudad de México.